Hola y bienvenidos a estos cursos de capacitación virtual. En este video tutorial veremos la forma de introducción de información del módulo cultivo dentro de lo que es el software Acrobat, para lo cual ingresaremos al software Acrobat, el cual nos desplegará la siguiente ventana. En la barra vertical vemos los diferentes módulos que cuenta el software Acrobat, la cual nosotros ingresaremos e introduciremos información referente a las características del cultivo. Esto va variando en función de la cédula de cultivos que yo identifique, que voy a introducir en mi proyecto de riego. Sin embargo, debemos de considerar que estas características o este requerimiento de información que me pide acá, en este módulo del software Acrobat, no la contamos con todas ellas a nivel de estudio de nuestro país. En ese sentido, nosotros debemos de adecuar la información que cuenta el software Acrobat y también el documento técnico referente a la evapotranspiración publicado por la FAO. Estos documentos o este documento de la FAO me va a poder permitir conocer de manera técnica todas las variables para determinar la evapotranspiración en base a diferentes metodologías, así como también determinar las necesidades hídricas de los cultivos, los coeficientes de los cultivos y las diferentes variables referente a la profundidad radicular, los días que dura cada etapa, cada fase fenológica del cultivo, así como también la profundidad radicular, el agotamiento crítico que viene desarrollado, que tiene el cultivo determinado, ¿sí? El factor de respuesta al rendimiento que está condicionado por la salinidad que contiene tanto el suelo y como el agua de riego, ya que es un dato muy importante el cual va a poder reducir los volúmenes de producción o de rendimiento, ya que muchos nutrientes a ciertas concentraciones de niveles de salinidad no son absorbidas por las plantas y por ende va ocasionando un decremento o una reducción en el rendimiento de los cultivos. Ya tenemos también acá otras variables referente a la altura del cultivo, que es un dato opcional que me indica acá, que nosotros podemos introducirlo. Bien, vamos a ir empezando a introducir información de los cultivos con la cual nosotros queremos trabajar o introducir. Nosotros vamos a trabajar con los diferentes cultivos. Tenemos acá información de los estudios que realizó el PRONAR, en la cual me muestra diferentes coeficientes de cultivo, los KCs, para diferentes zonas o regiones. Estamos hablando para la región del altiplano, de los valles, y acá del altiplano, de los valles y también de la región del Chaco, o los valles mesotérmicos y el Chaco. Vamos a usar ambos datos o ambos documentos. Me refiero al documento técnico de la FAO, que se encuentra dentro de materiales de esta plataforma virtual, la cual ustedes van a poder, y es necesario que lo puedan leer y así poder comprender y entender de manera más detallada en qué consisten cada una de estas características. El documento técnico de la FAO se encuentra dentro, como les indicaba, de la plataforma virtual, la cual ustedes van a poder acceder y observar y poder comprender en base a la lectura que vayan desarrollando los diferentes comportamientos o características que tiene cada una de las variables. Este es el documento en el cual nosotros vamos a trabajar, que es el documento de estudio FAO riego y drenaje, el número 56, evapotranspiración del cultivo, guías para determinación de los requerimientos del agua de los cultivos. Acá nosotros podemos observar en esta gráfica, en este documento, las siguientes variables que nosotros requerimos para poder determinar las necesidades hídricas de los cultivos en base al requerimiento del software Acrobat. Necesitamos información climatológica, que ya lo hemos introducido, información referente a lo que es la temperatura máxima, temperatura mínima,
así como también la humedad relativa, la velocidad del viento, el número de horas sol, el cual el software me determina también la radiación solar y la evapotranspiración. Es para ello que yo determino o requiero la información climática. También requiero la información de la precipitación para ver la cantidad de volumen de agua que ingresa realmente o es transportada a la profundidad del suelo hasta alcanzar a las raíces por las plantas. En tal sentido, la precipitación efectiva es la que me va a determinar también el software Crowat. Para determinar también las necesidades hídricas del cultivo es muy importante conocer la capacidad del suelo referente al almacenamiento que puede ella acumular en el suelo, para lo cual nosotros introducimos información edáfica referente a factores más que todo físicos del suelo relacionados a textura, densidad aparente, capacidad de campo, profundidad radicular, que es propiamente del cultivo, la cual nos va a poder permitir la humedad aprovechable en la zona radicular que yo quiero humedecer. Es muy importante también introducir información, que lo vamos a ver ahora en este video tutorial, del comportamiento y las características de las diferentes fases fenológicas que tiene cada uno de nuestros cultivos. Desde la fase inicial, la fase de la maduración o de desarrollo y la fase ya final, que más que todo viene ya la fase de cosecha y parte de la maduración y a la cosecha. Es necesario conocer la duración en días de cada una de estas fases, los cuales me van a poder permitir introducir información al software Crowat. Para lo cual, este documento es muy importante que ustedes ya lo tengan ya registrado y también haber realizado la lectura respectiva y comprender las diferentes características, viendo referente más que todo relacionados a la evapotranspiración, las metodologías de determinación de la evapotranspiración, la cual es recomendada por la FAO por la metodología y la ecuación de Peman-Montey, en base a datos meteorológicos. Así como también se va a poder determinar los coeficientes de cultivo en diferentes fases, ya sea con estrés hídrico y otras. Es muy importante tener en cuenta y poder leer este documento para poder comprender así la introducción de información al software Crowat. En tal sentido, nosotros vamos a proceder a introducir información de las características de cada uno de los cultivos. Iniciamos introduciendo el nombre del cultivo. ¿Qué cultivo vamos a introducir? Vayamos introduciendo el cultivo generalmente que se produce en la zona de los valles mesotérmicos, que es muy requerido y consumido en nuestro país, que es el cultivo de la papa. Introducimos el cultivo de la papa. Identificamos en qué zona nosotros vamos a introducir este cultivo. Pero ¿en qué mes nosotros sembramos el cultivo de papa? Es muy importante tener en cuenta esta información. Nosotros podemos introducir o sembrar el cultivo de la papa en los meses que tengo humedad o que cuento humedad, pero con el riego garantizo la producción. En tal sentido es muy importante enfocarse en la demanda de este cultivo para los meses críticos que están concentrados a partir del mes de junio, que ya concluyen el último abastecimiento del sector del altiplano, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Son estos meses en la cual existe bastante requerimiento de este cultivo, en la cual yo debo enfocarme para poder abastecer. Generalmente para poder producir en los meses de julio, que coinciden con las festividades, diferente a lo que es el Señor de Santiago, en el mes de noviembre, que también coincide con las festividades de lo que es de Todos Santos, y donde ya existe mayor demanda también de este producto. Es muy importante ser estratégicos a la forma o en el momento de poder introducir o plantear estos cultivos que yo voy a plantear y yo voy a poder explicar indicándoles que las épocas de siembra son muy importantes para poder percibir mayores ingresos económicos y mejorar las condiciones de vida de las familias. En tal sentido, yo puedo hacer una siembra adelantada en el mes de abril para poder cosechar en abril, mayo, junio, julio. ¿Sí? En el mes de julio. Entonces colocamos un 15 o un 20 de abril. 15 de abril, abril 04. Bien.
Introducimos los coeficientes de los cultivos, el valor de los KCs. Les indicaba que cuento con dos fuentes de datos. Una que es los coeficientes de cultivos desarrollado en base a la investigación del PRONAR, la cual estos datos de coeficientes de cultivos están inmersos e introducidos en el software Abro, que muchos de ustedes lo deben de conocer y haber manejado. Yo voy a recurrir de manera referencial y también para poder introducir datos comparativos, ya que se hizo un estudio para poder determinar estos cultivos, estos coeficientes de cultivos en nuestro país que han sido validados por la FAO en base a las metodologías de la FAO. Mencionábamos que el cultivo de la papa se va a sembrar en las zonas de los valles de diferentes departamentos, pues de Cochabamba, de La Paz, Chuquisaca o Tarija, o también del departamento de Potosí, o en los valles cruceños. En tal sentido, nosotros seleccionamos o vemos el cultivo de la papa. Tenemos acá una papa tardía y una papa temprana. ¿Cuál es la diferencia? Uno produce en 4 meses y la otra produce en 5 meses. Tenemos los coeficientes de cultivo nosotros por mes, ¿sí? Pero no lo tenemos acá por fase fenológica, distribuidos en 4 meses y distribuidos en 5 meses. Yo requiero la papa temprana porque estoy planteando cosechar en el mes de julio, justamente para los meses, en el mes que se requiere o hay bastante demanda. Abril, mayo, junio, julio estaría cosechando. Fines de julio, mediados de julio, cuya siembra va a ser a principios de abril o a mediados de abril. Tengo acá el coeficiente de cultivo en el mes de julio, pero nosotros pretendemos sembrar de manera adelantada con riego en el mes de abril, para lo cual nosotros introducimos para este mes este valor de coeficiente de cultivo de 0.24. Acá, inicial 0.24. De todas maneras, es muy importante, como les indicaba, poder recurrir a la información con la que cuenta el documento técnico de la FAO, la cual me muestra acá los coeficientes de cultivo en sus diferentes fases, en la fase inicial, en la fase media y en la fase final. Veamos el cultivo de papa. ¿Cuáles son los valores que están manejando acá? Vamos buscando cultivo de papa, sorgo, arroz, forrajes, frutas, árboles frutales. Pasamos. Seguimos buscando. Garbanzo, habas, frijoles. Contamos con una gama de cultivos con la que cuenta información la FAO. Bien, raíces y tubérculos. Remolacha, yuca, chiribia, papa o batata. Camote o batata. Papa. ¿Qué valor se está utilizando acá? Está utilizando 0.15 en la fase inicial, 1.10 y 0.65 en la parte final. 0.15, 1.10, 0.65. Entonces tenemos acá 0.24, 0.74, 1.02 y 0.48. Como les indicaba, tenemos información nosotros distribuido en 4 meses. Y podemos hacerla coincidir o programarlo en sus 4 fases fenológicas, en la parte inicial de desarrollo, parte de maduración y la parte de la cosecha. Nosotros necesitamos introducir información de la parte inicial, que es 0.24. Y colocamos información de 0.24. En la fase media, que estaría ya en el tercer mes, si lo desglosamos en 3 meses, en 4 meses, ¿sí? Que sería 1.02. 1.02. El documento de la FAO me muestra qué dato. 1.02, cultivo de la papa, 1.10. Sí, no tenemos tampoco una gran diferencia. Entonces podemos colocar 1.02 o 1.10, pero nosotros, como les indicamos, contamos con esta información, que es 1.02 y la fase final 0.48. 1.02 y 0.48.
Una vez introducidos estos datos, procedemos a introducir la siguiente información. Me pide la etapa, la duración que tiene en días cada una de estas fases. La fase inicial, en la de desarrollo, en la fase de maduración y la fase ya de fructificación y la cosecha. En tal sentido, hagamos una comparación también acá, que tengo en la tabla de la FAO, en sus variables de la FAO, la información de la duración de cada una de estas fases, ¿sí? Coeficiente de cultivo y la duración de las etapas de crecimiento. Veamos, tenemos la fase inicial de desarrollo, la fase de maduración o media y la fase final. Busquemos el cultivo de la papa. Raíces de tubérculos, cultivo de papa o batata. Tenemos estas, unas que se siembran en enero, mayo, abril, como referencia a abril en Europa. Ojo que, como les digo, ese documento no ha sido validado en nuestro país, pero investigaciones ya referenciales, tesis y otros documentos, instituciones han podido permitir construir esta base de datos de coeficientes de cultivo que maneja el PRONAR, entidad responsable de poder también generar políticas y lineamientos referente a lo que es el riego. En tal sentido, continuamos y hacemos la comparación. La patata, que se siembra por ejemplo en el mes de mayo, ¿sí? En el mes de abril, tiene una duración inicial de 30, 35, 50, 30, en total de 145 días. Acá. Veamos la papa que estamos produciendo nosotros, que es 120 días. 120 días versus 135 días, 145 días. Acá tenemos 130 días. Así que podemos relacionarlo. Entonces, coloquemos la duración de cada una de estas. Nosotros tenemos distribuido acá en 4 meses y lo distribuimos también según esa duración. La papa temprana tenemos una duración en el mes de, que estamos planteando el mes de abril, de 30 días. Abril, mayo, 31. Junio, 30. Julio, 31. 30, 31, 30, 31. Pero podemos mantener la relación que me muestra la otra tabla, ¿no? Pero distribuyámoslo en función a lo que tenemos nosotros descrito. La fase inicial, 30 días, ¿sí? De desarrollo, 31 días. La fase media, de 30 días. Y la fase final, de 31 días. Podemos colocar esta información o también podemos colocar la información que tiene en la tabla del FAO. 25, 30, 45, 10. ¿Sí? Que no tenemos que tampoco estamos muy alejados, pero sí podemos tal vez reducir en la fase inicial y aumentarlo en la fase de desarrollo, en la fase media, ¿sí? O de maduración. Hagamos eso. Y no alejarnos de 120 días. Entonces vamos acá. Vamos a reducir acá 25 días, ¿sí? O 20 días la fase inicial, 30 días, y el desarrollo son 40, más 10 días, 40. Lo estaríamos disponiendo en ese sentido. ¿Sí? Pero, ojo, que la tabla del ABRO, que utiliza el PRONAR, cada una está con 30 días de duración. 3 por 4, 12, 120. ¿Sí? Nosotros podemos corregir o introducir esa información. Ojo que esto es un dato técnico, no son datos que pueden ser exactos. Dura siempre 120 días o tiene una duración exacta, según la tabla acá, de 145 días. Puede ser más o puede ser menos. Ahí mucho depende también de nuestro criterio técnico. Es por eso que el conocimiento memorístico y muy teórico no nos brinda mucho apoyo en el momento de implementar estos proyectos, porque necesitamos ya más criterios técnicos y prácticos al momento de realizar nuestras prácticas o el trabajo a nivel de campo con los productores. Porque ellos te dirán, esto sale en 4 meses.
saldrá en 5 meses, pero puede ser días más o días menos de los 4 meses. En tal sentido, no tengamos mucha preocupación, ya que nosotros estamos trabajando con información técnica. Entonces podemos colocarlo aquí, 30 días, 40 días, 31 días, o incrementarlo a 32 días. En total, 121 días. ¿Sí? 122 días. No nos estamos apartando nosotros de la información o las referencias de la duración que tiene este cultivo de papa temprana. Papa temprana. Vamos a ver temprana. ¿Sí? Bien, continuamos. Me indica la profundidad radicular en la fase inicial. ¿Cuánto será? Al principio, en metros. Bueno, colocamos una referencia puede ser de 3 centímetros, para que al momento de germinación del cultivo ya cuenta con una pequeña, con pequeñas raicillas que se van a ir prolongando y desarrollando y creciendo en base a los días que va pasando. Entonces coloquemos, puede ser 5 centímetros. Y una profundidad máxima, que yo quiero desarrollarlo, que también se encuentra en el cultivo, en los datos o en el documento de la FAO, la profundidad radicular, ¿sí? Y en función de esas tablas podemos introducir de manera referencial. Ojo que este documento es un documento técnico desarrollado bajo condiciones del otro hemisferio, ¿sí? En tal sentido nosotros debemos adecuarlo a las condiciones de nuestro hemisferio, ¿sí? Para lo cual nuestro criterio técnico, como os indico, es muy importante. Los documentos son referenciales, investigaciones son referenciales, ya que muchas investigaciones también no reflejan lo que realmente ocurre en el campo. Entonces nosotros acá, al momento de introducir, debemos tener muy cuidadosos en ver esta información. Entonces la profundidad radicular va a ser la profundidad que yo quiero humedecer, hasta donde quiero humedecer, porque tengamos en cuenta que la raíz siempre se va desarrollando buscando humedad. Si hasta cierta profundidad existe una humedad constante, la formación radicular se mantendrá en esa constante o en esa cierta profundidad. Nosotros colocamos en metros 0.45 metros, 45 centímetros del cultivo de la papa. ¿Sí? O puedo reducirlo, 0.4. Ojo que este indicador de la profundidad radicular me permite también, va a ayudar a determinar los turnos o la lámina neta y la lámina bruta, el volumen de agua que se requiere para humedecer esta profundidad radicular. Una vez introducido la profundidad radicular, procedemos a introducir información referente al agotamiento crítico. ¿A qué se refiere? Es el rendimiento o las respuestas referente a la humedad que tiene el suelo. En el documento técnico está muy detallado y descrito referente a lo que es el agotamiento crítico, bajo condiciones de estrés hídrico. Y nosotros vemos el agua disponible total que está fácilmente asimilable o aprovechable por las plantas, y eso se refiere al agotamiento crítico. Y esto va relacionado en función a la evapotranspiración, ¿sí? Acá en esta tabla, acá tenemos los valores, a la evapotranspiración en milímetros día. Tenemos acá evapotranspiración en milímetros día y el factor de agotamiento que va de 0 a 1. Nosotros podemos determinar la evapotranspiración del cultivo en milímetros día, del cultivo de referencia. ¿Sí? Ya que todavía aún no estamos determinando lo que es la ETC. Pero sí tenemos la ETO, que es un valor de referencia del coeficiente de cultivo o la evapotranspiración de referencia de los cultivos, la ETO. Para lo cual podemos recurrir y ver en qué meses, con qué información de evapotranspiración contamos. ¿Qué me pide acá la tabla? Me pide información de agotamiento crítico en la fase inicial, en el mes de abril. ¿Cuánto será? Nosotros hemos introducido información de estaciones meteorológicas y estamos hablando de una papa tempranera, ¿sí? Para el mes de abril. Recurrimos a poder introducir información o ver la ETO. Abrimos una base de datos de una estación meteorológica que pueda mostrarme o que esté aproximadamente en los valles. Direccionamos donde tenemos guardado nuestra información, la base de datos,
un curso CROWAT, y tenemos más datos climáticos. Bien, quiero saber la ETO para el mes de abril, mayo, junio y julio. Vamos a una estación meteorológica que esté cerca a los valles. La Paz, Magdalena, Patacamaya, Puerto Suárez, Punas, Gibraltar, Tlaxobore, Rurrenabaque, San José de Chiquito, San Juan, Santa Cruz, Santa Ana, Todos Santos, Totora, Trinidad, Yacuiba. Podemos utilizar la información de Sucre o la información de Cochabamba, ¿sí? Referencial, Cochabamba. Y acá tenemos los datos de la evapotranspiración del cultivo de referencia, la ETO. ¿Qué lo quiero saber? La evapotranspiración en función a los meses. En abril es 3.37 milímetros día. La tabla que me indica acá. 3.37 milímetros día. Encontramos acá 3.37 y nosotros procedemos a hacer una línea paralela vertical al factor de agotamiento. Y me indica que es de 0.2. ¿Sí? 0.2. Está en esa línea de 0.2. Entonces colocamos acá en esa fase inicial 0.2. 0.2. Me dice en la fase de maduración o la fase media, ¿sí? ¿En qué mes sería eso? En el mes de abril, mayo, junio, julio. ¿Cuánto es la evapotranspiración en el mes de julio? De 2.36. 2.16 mes de junio, 2.36, 2.16. Vamos a ver nuestra tabla 2.16. 2.16, seguimos aproximándonos y es de igual manera a 0.2. 0.2, el factor de agotamiento. Esta línea me indica el factor de agotamiento relacional, ¿sí? Entonces acá tenemos 2 y acá menciona con 0.2. 0.2, 0.3, 0.2, ¿sí? Y estos son valores de la tabla, ¿sí? Valores de la tabla de acuerdo a la tabla 22, es lo que me está mostrando acá, de acuerdo a la tabla 22. Pero con este cuadro, con esta figura, nosotros determinamos también para cada fase que me está pidiendo el software. Me está pidiendo para fase inicial, para fase de desarrollo, la fase media de maduración y la fase final. Sin embargo, que acá en el documento, el factor de agotamiento en la tabla 22, acá solamente me da de manera general, total, el factor de agotamiento. Pero yo necesito en 3 fases, para lo cual recurro a esta tabla. Entonces, volvemos nuevamente acá y me dice para la etapa media que va a ser en el mes de junio. Junio, contamos nosotros con 2.16. Vamos a la tabla 2.16. 2.16 se encuentra aproximadamente acá. Vamos subiendo y chocamos con 0.2. De igual manera con 0.2. Acá tenemos 0.2. Ahora me indica para la fase media. Mes de julio o agosto. 16, perdón. Julio-agosto, la ETO va a ser de 2.36 o 2.26. ¿Sí? Podemos hacer una media, que va a ser igual a 3.15 aproximadamente. ¿Sí? 3.15. Buscamos esa información. En la tabla, procedemos a buscar información en la tabla. 3.15. 3.15. Vamos subiendo. Y chocamos con la información de 0.3. 3.15, 0.3. El factor de agotamiento es 0.3.
0.3. Bien, así introducimos, o en base a esta análisis, ¿sí? Recurriendo a la ETO, introducimos la información para estas tres fases. Ahora me pide el factor de respuesta en función al rendimiento para cada fase fenológica. ¿A qué se refiere? Este factor de rendimiento va relacionado, como les indicaba, al efecto que va a tener el contenido de sales, tanto en el agua y en el suelo, al cultivo, al momento o en el momento de proceder o realizar la absorción de los nutrientes por parte de las raíces. A mayor concentración de salinidad va a ser menores rendimientos. Entonces, a eso se refiere esta información que debemos de introducir. Para lo cual recurrimos también a las tablas con las que tengo de manera referencial de la FAO. Vamos al tenemos acá en el cuadro 24 la información referente a el factor de respuesta de la productividad. En tal sentido, tengo acá unas tablas referenciales para cada cultivo. Nosotros estamos trabajando con el cultivo de papa. Veamos si tenemos acá papa o patata. El factor de respuesta es 1.1. 1.1. Veamos que tenemos solamente un promedio de 1.1 y no así desarrollado para cada fase fenológica. Nosotros hacemos una variación en cada una de ellas. 1.1 es un promedio del factor de respuesta a lo que es al contenido de sales. En el momento inicial, ¿será que tenga algún efecto? Nos podemos colocar 1 o 1.1 o variar a 0.9. A medida que va desarrollando, también va a ir incrementando el factor de respuesta en los momentos más críticos. Que acá puede ser 1, 1.1, 1.1 y 0.9. La altura del cultivo es de manera opcional, la cual va variando en función más que todo a las acciones que nosotros hemos realizado en las labores culturales, dando las condiciones óptimas al suelo para que exista aireación y un normal desarrollo de la planta. En el cultivo de la papa podemos tomar diferentes parámetros, una altura de 35, 40 centímetros o 60 centímetros. Esto va variando en función al comportamiento. Nos colocamos un parámetro de 45 a 50 centímetros o 55 centímetros de una altura referencial del cultivo de la papa, ya en el momento ya de floración, donde están desarrollándose se va desarrollándose el tubérculo, 55 centímetros. Bien, una vez introducido toda esta información, nosotros debemos de guardar, ok, me pide acá la altura en metros, muy bien, en metros va a ser 0.5, ok, vamos a cerrar esta ventana y vamos a guardar información del cultivo de la papa temprana. Vamos a guardar y creamos una subcarpeta dentro de nuestro curso CropWatt. La información que hemos generado del cultivo de la papa. Recurrimos a nuestra base, creamos una subcarpeta en curso CropWatt que me mencione nombre cultivo, porque voy a empezar a guardar en esa carpeta todos los cultivos que yo voy a ir introduciendo. Cultivos. Dentro de cultivos, el nombre de papa temprana. Papa temprana. Guardamos. Puedo también ahora introducir otro cultivo, como será el cultivo de la cebolla. Una vez guardado, procedemos a abrir nuevamente otro cultivo de la cebolla. Cebolla vamos a sembrar también en el mes de abril. Puede ser el 15, puede ser el 20 o el 5 de abril. Los coeficientes de cultivo para la cebolla. Recurrimos a la tabla
Estamos en los valles, cultivo de la cebolla. Frijol, maíz, nabo. Cebolla verde. Yo quiero cebolla cabeza porque tiene más precio en el mercado. Entonces, esta tiene una duración de 150 días y por 5 meses. Abril, así recomienda sembrar en el mes de junio, pero nosotros con el riego sembramos en el mes de abril o mayo para obtener cosechas para el mes ya de agosto-septiembre, julio, agosto, septiembre. Sembremos entonces en el mes de abril o en el mes de agosto. ¿Sí? Perdón, el mes de abril o mayo. Abril, mayo. Podemos cambiar la información y colocamos los coeficientes de cultivo. Coeficiente de cultivo inicial 0.78. 0.78. 0.78. 0.78. En la fase de desarrollo tenemos 1.15 y 1.2, 1.5, 1.02. Como promedio 1.04. Colocamos 1.04. 1.04. Para la fase final colocamos el cultivo de 0.60. 1. Cebolla va a ser 1. Producimos acá 1. La duración en días de cada una de estas fases. La fase inicial, la de desarrollo media y la fase final. Lo distribuyo acá el número de días. Fase inicial, 30 días. 30 días fase final. Fase de desarrollo, 30 días. 60 días la fase media de maduración y 30 días. Bien, entonces introducimos esa información. La fase inicial de 30 días. De desarrollo, 30 días. La fase media de 60 días. Y la fase final de 30 días. Tiene un total de 150 días. La profundidad radicular, como les indicaba, es un dato referencial y técnico de nosotros. Y en la fase inicial colocamos 0.05, 0.006 en metros. ¿Sí? O podemos manejar números enteros, 10 centímetros. Y en la fase final, antes de la cosecha, estamos hablando del cultivo de la cebolla. Ojo, una profundidad radicular de 0.25 centímetros o 20 centímetros. ¿Sí? Eso ya está en función del criterio técnico de cada uno de ustedes. El factor de agotamiento, recurrimos a la tabla. En función a la evapotranspiración les indicaba eso. Nuevamente abrimos el módulo clima y recurrimos a sacar información climática de una estación del valle. Utilizamos nosotros, departamento de Cochabamba, para ver una evapotranspiración referencial. Ojo, referencial. Entonces nosotros introducimos este dato. Para la fase inicial, que estamos sembrando en el mes de abril también, ¿sí? Mes de abril. Habíamos indicado que podemos sembrar en el mes de mayo. Del mes de mayo. Y voy a cosechar para octubre. Para octubre. Bien, vamos en el mes de mayo. ¿Cuánto va a ser? Bien. Mes de mayo, 2.6 la evapotranspiración del cultivo de referencia. 2.6. Acá, 2.6. Vamos a nuestra tabla. 2.6 milímetros. 2.6 a la mitad. Vamos subiendo y aproximándonos a 3. Factor de agotamiento 3. Va a ser 3. 0.3. 0.3. En la fase media, que va a ser en el mes de mayo, junio, julio. Julio, agosto. Julio, agosto. Agosto. Agosto 3.26. Septiembre 3.35.
un promedio de 3.7, 3.7, 3.8. 3.8, vamos a la tabla, 3.8, 3.8, 3.8 acá, y vamos avanzando y está a aproximadamente 2.0.28, 0.28. Colocamos acá 0.28. En la fase final, que es para la cosecha en el mes de octubre, septiembre-octubre, 5.09. La cuatrificación de referencia en ese mes, 509. 509 recurro a la tabla, 509 y va a ser 1.509, acá estamos en 5, va a ser igual a 0.2, ¿sí? 0.2, aproximadamente 0.2, pero puede ser 1.19, ¿sí? 1.18 para llegar a 0.2. Entonces aquí 0.19. Muy bien, ahora vamos al factor de rendimiento en base a la concentración de sales de este cultivo. El cultivo de la cebolla. Como referencia estamos trabajando con los datos de la FAO, referenciales, ya que nosotros no contamos con esa información. Entonces la cebolla me dice que también es 1.1. ¿En qué fase es más crítico el desarrollo, el tema de respuesta a la salinidad? Al inicio puede ser 1, 0.8, 0.8, acá va a ser 1.1 y 0.8. Bueno, procedemos a introducir la información de la altura, ¿sí? Que puede ser 1 metro del cultivo de la cebolla en función de estos datos introducidos. Una altura promedio. Cerramos esta otra ventana y guardamos el cultivo de la cebolla. Guardar. Dentro de los cultivos que tengo yo, acá, cultivos, cebolla. Cebolla cabeza. Cebolla cabeza. Y procedo a guardar. Lo cerramos y puedo yo volver a ver los cultivos que he introducido. Cultivo. Abrimos. Papa temprana. Abrir. Sí, papa temprana. Puedo hacer un nuevo. Y puedo abrir la cebolla cabeza. Cebolla cabeza. Bien, tenemos los dos datos guardados. De esta manera nosotros hemos introducido información de las características de los diferentes cultivos para el software CROBAT. Debemos de realizar la misma operación para los diferentes cultivos que yo estoy planteando y voy a introducir en mi proyecto de riego.